Alcira Rumedo, ¿cómo le va? ¿Qué dice, diputada? ¿Cómo anda? Buen día. Gracias por venir. Bueno, le quedaron algunas consideraciones económicas, me decía, después de la conversación con Matías. Lo que yo decía es que fíjate cómo se va enredando la política argentina, porque cuánto más fácil la hizo Rafael Correa, ¿no?, al presidente de Ecuador, que hizo una auditoría de la deuda. Y cuando los bancos se enteraron que tenían registrados muy prolijamente todos y cada uno de los desfalcos que habían hecho, fueron los bancos los que vinieron a proponer que le pagaran la tercera parte de la deuda total y se acababa, pero que eso no se publicara. Y acá en la Argentina vos tenés un dictamen del juez Ballesteros sobre la base de las denuncias que hizo Alejandro Olmos, que está durmiendo en el Congreso desde el año 2000 y no se quiere tomar. Y el problema es que si sacas cuentas, por los 45.000 millones de dólares que debía la Argentina en el año 83, de los cuales la mitad era fraudulenta, porque era la estatización de la deuda privada de Cavallo. ¿Qué quería decir esto? Que el Citibank, la Casa Central le enviaba una transferencia interna de 1.000 millones y el Citibank, filial argentina, decía, ay, estoy endeudado en 1.000 millones, bueno, me hago cargo del Estado. ¿Sabés cuánto se pagó? 400.000 millones de dólares se pagaron de deuda externa con lo último que le han pagado a los fondos buitres. Y acá se está diciendo, bueno, paguemos 400.000 millones sin auditar la deuda, a ver si nos prestan 10.000. Esto es una cosa totalmente delirante. El otro elemento es lo mismo que pasó con YPF. ¿Sabés cuánto se perdió en estos 22 años de renta petrolera y gasífera por la barbaridad de la privatización que hicieron? 250.000 millones de dólares. Junta esos dos, ¿cuánto se perdió en estos 20 años por haber privatizado y desarticulado la flota mercante y la flota fluvial? Y por lo tanto Argentina paga hoy 5.000 millones de dólares de fletes. Otros 100.000 millones de dólares en 22 años. Saca cuenta. Con esos tres factores tenés ya casi 2 productos brutos internos. ¿Cómo no vas a tener inflación? Y esto me parece que es un poco el gran tema de la Argentina que no se pone sobre la mesa. Las cifras son descomunales. Esto que quería señalar. Alcira, ¿y usted cree que puede haber una nueva ley de marina mercante o no? Yo creo que hay que recrear la marina mercante. Es una barbaridad que pague 5.000 millones de dólares de flete. Porque ríos tenemos, la conectividad está... Tenés ríos y tenés Río Santiago, que está fabricando, es la fábrica... Astilleros Río Santiago. El Astilleros Río Santiago, que está fabricando barcos para Alemania, y Alemania no compra chatarra. Con la mitad de eso con la mitad de los 5.000 millones de dólares que pagás de flete, fabricás 30 barcos de gran calado que te permite un comienzo de reconstitución de la marina mercante y fluvial. Es una locura lo que se está haciendo. Alcira, eso quería decir. Y está muy bien y vale la pena y siempre es bueno. Yendo a los temas más domésticos, más cotidianos, usted está en la Comisión de Asuntos Constitucionales del... No estoy en la comisión. Yo hice un pedido de juicio político a Vudú, pero no estoy en la comisión. No está en la comisión. Y de juicio político tampoco, que son las dos que funcionan. Correcto, pero usted la planteó, digamos, no, por supuesto, la idea del juicio político. ¿Usted es de las que cree que efectivamente Vudú debe ser desplazado a través de un juicio político, no con licencia o con una eventual renuncia, si es que termina siendo procesado, va a la indagatoria el lunes, digamos? Yo creo que cualquier alto funcionario que esté en la situación de Vudú por lo menos debe pedir licencia para ser juzgado sin generar estas turbulencias institucionales que no son buenas. Mi sensación es que si se está pagando este costo político por no pedirle a Vudú que haga un paso al costado y se someta a la justicia o al juicio político, que tampoco lo van a tratar de hacer porque como tienen mayoría en las comisiones no los van a dejar pasar, y debe ser que el riesgo de costo político es mayor, o la cosa de que Vudú dice caigo yo y arrastro a todos. Esto me parece que es, y arrastrar a todos es arrastrar a altos niveles del gobierno. ¿Usted cree, por ejemplo, que la Presidenta no puede haber estado informada de la cuestión o que sí debió haber estado? No solamente la Presidenta, sino que esto pensá que viene desde el 2010, ¿no? Antes del 2010. Y ahí creo que el expresidente Kirchner también tuvo que ver en la concepción
de cómo se hacía esto, ¿no? ¿Usted cree que Vudú cumplió un mandato de Néstor Kirchner? Vudú no podía hacer esta tramoya porque no es que estás haciendo una empresa cualquiera, es una empresa que fabrica billetes, o sea, fabrica el dinero de la Argentina, no es una empresa, es decir, una productora de zapatos. Por lo tanto, necesitabas avales desde el más alto nivel. Y al mismo tiempo, creo que de todas maneras Vudú, con cierta impunidad y torpeza, ha dejado huellas digitales por todos lados, ¿no? Esos son los Van der Broek, los Núñez Carmona. Absolutamente, absolutamente. The Old Found. The Old Found, que a su vez, no solamente ahora, sino está el antecedente de que el gobernador Insfrán, para renegociar la deuda provincial con el Estado Nacional, mientras Vudú era ministro de Economía, con lo cual algo tenía que ver con la renegociación de la deuda, pidió un asesoramiento ¿de quién? De The Old Found. Fue la factura 1 de una empresa. La 3, parece que fue la 3 porque la 1 y la 2 estaban anuladas. Bueno, por eso, fue la factura 1 en términos efectivos de cobro para una empresa que no tenía ningún antecedente y que no tenía ningún lobista profesional que haya hecho eso en otras oportunidades, digamos. Ni lo volvió a hacer tampoco. Pero eso le significó un ingreso de 7 millones de pesos, que además es absurdo que un gobernador pida una auditoría, un asesoramiento externo para renegociar la deuda. Máxime cuando era un gobernador además oficialista. Además, Gildo Infran, que siempre está con la carita acá. No, pero además, digo, sí, porque lo más absurdo todavía, porque hay gobernadores que no hablan con la presidenta, de la Sota, que no tienen relación. Sí, pero este es un favorito, digamos. Entonces, hay muchos elementos que ya lo están vinculando con Van den Broek. ¿Y por qué es clave la vinculación con Van den Broek? Porque el problema fundamental es quién puso la plata para la recuperación de Chicone. Y eso es lo que no se sabe. Vos acordate que se había dicho que The Old Found, cuando empezaron a investigar, en realidad la primera firma era de un jubilado, de aquellos de haber mínimo. Después una empresa que parece que venía de Uruguay. Dusbel. Bueno, Dusbel hizo un aporte de 2.400.000 pesos a las horas del fallecimiento de Néstor Kirchner, allá por fines de octubre del 2010, y por eso Van der Broek tendrá que estar ante los tribunales en Montevideo el mes de agosto. Bueno, pero por eso te digo que está acosado por todos lados. Entonces, un gobierno que no tenga nada que ver con eso y encuentra un funcionario que ha hecho un mal desempeño, y bueno, le pide que haga una licencia hasta que sea juzgado. Pero acá se están haciendo todo un manejo de poder, presiones, etcétera, que hablan, reitero, de que las cosas que se juegan son muy fuertes. Entre otras, indicios acerca de quién puso la plata. Se dice que fue el Banco Macro, ¿no? Britos del Banco Macro, un estrecho aliado durante mucho tiempo de los Kirchner. ¿Cuál es el indicador de esto? Que mientras lo habían designado presidente a Van den Broek, el vicepresidente fue Máximo Lanusse, que es la mano derecha de Macro. Pero también ahí hay, y esto lo señalábamos, una casualidad permanente, y es que con muy poco sentido de la oportunidad, mientras se hizo la negociación, poco después de esta negociación de Chicone, justo a Cristina Kirchner y a Máximo Kirchner se les ocurre comprar 2 departamentos, o sendos departamentos más 8 cocheras, en el edificio del Banco Macro de Puerto Madero. Y no está muy claro cuál fue la forma de pago. Entonces acá, de golpe, ¿qué está pasando con Macro? ¿Por qué aparece Moneta en determinado momento y dice, fui yo, y después se borró? Entonces, hay muchos elementos que son casi groseros. Sí, porque, a ver, claro, Moneta aparece después de la expropiación de Chicone, que para muchos convierte o lo convierte a ese acto en sí, la expropiación de Chicone, en uno de los actos de mayor cobijo e impunidad de la Argentina, por las cosas que se intentaron tapar a partir de eso. Se intentaron tapar, pero el tema era, y ahí te digo porque nosotros votamos la estatización, pero se lo señalaba alguna vez, tenías que elegir entre Frankenstein o Drácula. Sí. Es decir, había un contrato del Estado con una empresa que podía ser de Al Capone, que iba a emitir ni más ni menos que billetes, ¿no? Y en buenas cantidades. La otra era que si vos la estatizabas, se podía o no seguir con la investigación.
Nosotros consultamos con los delegados gremiales de los trabajadores de Chicone, yo lo conté esto acá, y le preguntamos, miren, esto es un desastre, ¿qué les parece que tenemos que hacer? Y él nos dijo, miren, por favor, apoyen la estatización, porque si esto va a la quiebra, se liquidan 200 trabajadores. Y los trabajadores de Chicone tienen una doble calificación. Una alta calificación para la emisión de billetes y una alta prueba de honestidad, porque esto no es secundario, porque en cualquier fábrica necesitas trabajadores honestos. Que bueno, ponele que hay alguno que en una fábrica, volvamos a los zapatos, se afana unos pares. Ahora, si vos fabricás billetes, necesitas, bueno. Y ellos nos dijeron, esto no va a impedir la investigación, nosotros los vamos a apoyar en la investigación, pero no dejen que manden la empresa a la quiebra, porque el problema fundamental era ese, que a su vez no tenías una actualización tecnológica de la Casa de la Moneda, que es la otra cosa que se discute. ¿Por qué no se hizo, digamos? ¿Quién y por qué frenó la actualización de la Casa de la Moneda? Que se lo endilgan a Vudú y Vudú dice, de ninguna forma no están los procedimientos y yo nunca obré. Claro, el tema es que a diferencia de la recuperación de Chicone, que fue por escrito, porque Che Garay, el de la FIP, lo mostró. Claro, y además es más rápido que a propósito, en esta fue verbal, según parece, y ahí se habría frenado. Ahora, en cualquiera de los casos, porque ese es un buen punto, digamos. Supongamos que Vudú nunca dio la orden. La mora es igualmente del propio gobierno. Es el gobierno el que debe haber hecho en tiempo y forma esa reforma, garantizarla para no tener que depender de un privado o del Banco Central de Brasil que terminó imprimiendo billetes que Argentina no pudo imprimir. Claro, pero por eso te digo. O sea, es el mismo gobierno, no es otro, no es una gestión anterior. Claro, exacto, es que este es el problema. Que o sea, Vudú dice, no, mire, yo no di la orden, hay que preguntarle a otro. ¿A quién? ¿Al presidente? Exacto. ¿A la presidenta? Es que ahí está la clave de Vudú. Cuando él dice, yo no fui, ¿cómo pueden decir que fui yo? Es lo que vos decís. Bueno, entonces, ¿quién fue del gobierno? Se le tiene que presentar. Él como ministro de Economía debiera saber quién tomó esas decisiones sobre la Casa de la Moneda. Pero por eso te decía que me da la sensación que todo esto, lo que están buscando, primero es embarrar la cancha. Embarrar la cancha de manera tal... politizar lo que es judicial. Más bien, incluso judicialmente, ¿no? Entonces le manda la nulidad y si la nulidad no funciona, entonces va a la sala 1 de la Cámara Federal y entonces... ¿Por qué? Porque yo creo que lo que se está buscando es enchastrar todos de manera tal que puedan desplazar a Ariel Lijo, al juez Ariel Lijo. Ahora, imaginemos ese escenario, digamos, ¿no? Cuando empezó todo, después de una conferencia de prensa de ese Vudú tenso, nervioso, que por primera vez lo puso contra las cuerdas, desplazaron a Esteban Rigui, con el mayor historial dentro del peronismo que uno pueda concebir dentro del mapa judicial. O sea, al juez Rafecas y al fiscal Rívolo. Sí, o sea, echaron, había tres que actuaban, echaron a los tres. Sí, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Hacía poco tiempo que habían sacado el 54%. Había voluntad y fuerza, y hoy no podría... Había mucha fuerza y mucho respaldo político que hoy no lo tienen. Pero lo van a intentar porque no hace mucho que lo han destituido a Campagnoli por esta otra causa que viene pesada, que es la de Lázaro Báez. A ver, que Lázaro Báez no haya sido citado indagatoria para que simplemente explique la fortuna personal que tiene. Sí. Es más o menos como que Fariña siga transitando los boliches y fumando efectivamente arrollados billetes de dólares, demostrando con total impunidad que a los 26, 27 años se puede ser multimillonario aunque no tenga antecedentes. Claro, pero el problema es ese, que están cayendo estos íconos que hasta hace poco tenían total impunidad. Porque hasta hace poco Austral Construcciones seguía recibiendo sobreprecios para obras. Entonces, me parece que la relación de fuerzas políticas del gobierno hoy es muy distinta a aquel momento en que echaron a Rívolo, a Rafecas. ¿Usted cree que no hay plafón para desplazar a Ariel Lijo? No hay plafón, pero lo van a intentar. Todavía les puede llegar a ver si lo desplazan al Lijo, que ese es el tema fundamental. Ojo que hasta hace unos meses le dio para el escándalo de el fiscal Campagnoli, que verdaderamente es una aberración lo que están haciendo, donde lo desplazan, le hacen un juicio porque él detectó lo mismo que la justicia suiza acaba de decir, es decir, un envío de 22 millones de dólares que vino
Buenos Aires, Panamá, no, Uruguay, Panamá, Suiza, y luego entra la Argentina como bonos, públicos, que son depositados en la cuenta de ¿quién? De Austral Construcciones Lázaro Báez. Como Campagnoli, antes que la justicia suiza había detectado esto, ahora es destituido por haber hecho una mala, no sé si entendés. No sé si en este momento político les da suficiente para que el hijo sea el próximo. Es demasiado grosero, escandaloso, etc. Ahora, hacen cosas escandalosas, por favor. El acuerdo entre Macri, Capitanich y Oscar Parrilli para disolver el Instituto Espacio para la Memoria, donde estaban Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Marta Vázquez y otra gente histórica en la tradición de derechos humanos, y que de alguna manera lo digan, porque lo hacen. Los derechos humanos ahora los definen Macri, Capitanich y Parrilli. Y estos, estos en todo caso van a poder ser asesores. Si se animan a hacer eso, porque tienen que apropiarse de los derechos humanos, pueden hacer cualquier cosa. Pero me parece que los costos son cada vez mayores. ¿Cómo se define usted en términos políticos? Yo soy una peronista histórica, digamos. Vengo del peronismo, lo que se llamaba el peronismo combativo, el peronismo de izquierda, etc. Con lo cual me diferencio de lo que se llama el pejotismo, que es otra cosa. El pejotismo me parece que es aquello que ha distorsionado lo que fue este movimiento de masas, que son grupos, aparatos políticos con mucha capacidad de construir poder territorial y sostenerlo, para hacer ciertas prebendas. Todos ellos tienen prebendas. Ahora, ¿para qué proyecto político? No interesa. Por eso pudieron ser... Eso es una maquinaria electoral y de poder. Es de poder. Por eso pudieron ser neoliberales en los 90, ahora se dicen nacional populares. Yo siempre digo, si la mano viene trotskista, van a ser trotskistas. Ahora, yo le preguntaba eso porque cuando usted me define de izquierda, del peronismo más histórico, etcétera, el gobierno intenta en la construcción de lo nacional y popular ser justamente un gobierno que tiene el ancla en ese pasado que es el suyo. Sí, el tema, ¿sabés qué es? Ese fue el pasado. ¿Qué hicieron después? Digo, uno se mantuvo coherente con ese pasado, estuve exiliada, volví, intentamos hacer el frente grande, ¿no? Por supuesto, sucesivas derrotas. Ellos no tuvieron ningún empacho en ser neoliberales. Vos pensás que el miembro informante de la privatización de YPF, si hay aberraciones nacional populares, una de las grandes es esa. Oscar Parrilli, que es del corazón del kirchnerismo, apoyado entusiastamente por Cristina y Néstor Kirchner. A las cuales le llegaron los 500 millones de dólares que luego sacaron del país y nunca se supieron. Y algunas otras cositas más. El tema es que era lo que te decía Néstor. La cuestión del ajuste, que era lo que estaba señalando Matías. Las últimas 3 grandes decisiones que se han tomado ha sido en favor de las grandes corporaciones o bancos y en perjuicio de trabajadores o jubilados. Yo te digo, el pago a Repsol, se decidió el pago a Repsol rápido, inmediato, etcétera, sabiendo que hay una cantidad de pasivos, sin haber silenciado lo que ellos mismos habían planteado, que si se tomaban en cuenta los pasivos que dejaba, Repsol le tenía que dar plata. Le pagaron 6.000 millones de dólares, pero no dijeron ni una palabra sobre los 25.000 trabajadores de YPF, a los cuales hace 20 años que los vienen estafando con el 10% de las acciones que les correspondían según la ley de 1992. Fíjate qué diferencia, ¿no? El otro elemento, pagaron 9.700 millones de dólares, hasta hace poco era 6.000 y pico. Al Club de París. Todo lo que quiso el Club de París se lo pagaron, mientras están pateando hacia adelante el pago de las sentencias firmes de los jubilados y pensionados, para no desfinanciar el Estado. Una que hicieron, que creo que es muy significativa, el año pasado, jubilado de 102 años, que tardaron 8 meses en depositarle lo que le correspondía, decir que era un cabezón, evidentemente. A los 103 años logró cobrar el juicio y se murió a los 2 meses. Esto te digo que es
una forma sistemática en el desfinanciamiento. Y acá viene la cuestión de quién paga el ajuste. Porque vos mismo lo dijiste, o lo decía Matías, los subsidios sociales son la 10ª parte del total de los subsidios que da el Estado. ¿Y esto qué hace? Que, por ejemplo, en el caso de la suba del mínimo no imponible, datos del diputado Sturzenegger del PRO, insospechado de cualquier vuelco a la izquierda. Subir coherentemente el mínimo no imponible significaría una pérdida para el Estado de 4.500 millones de pesos. Y entonces dicen, no se puede hacer porque desfinancian el Estado. Pero acaban, te digo, todas estas fueron acciones parlamentarias, acaban de bajar impuestos y retenciones a las productoras de biodiesel, que tuvieron no sé qué problema con Europa, por 3.000 millones de dólares. Ahora, de dólares, perdón, sí, 3.000 millones de pesos, o sea, hasta 3.000. Ahora, el 85% de la producción de biodiesel la hacen las grandes aceiteras, entonces, le bajaste y lo favoreces Aceitera General Dehesa, Bunge, Vicentín. O sea, un progresismo invertido, digamos. Claro, exacto, pero entonces tienen un discurso por un lado, pero verdaderamente en los hechos otra cosa. En los hechos concretos ese es el manejo que tienen, ¿no? Alcira Arúmedo, gracias por este ratito de mañana. Muchas gracias a vos, realmente. Muy gentil, ¿eh? Hasta la próxima. No te vayas, ya venimos. Sí.